Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí una hora después hablando de impuestos, porque ahora vamos a hablar de impuestos. Que yo, cuando Francisco me pidió que diera una charlita de media hora sobre el tema, yo lo primero que pensé, digo, a ver cómo podemos hacer esto para que no sea un peñazo, porque yo podía ponerme y contarles cómo funciona en el IRPF, luego el impuesto de sociedades, luego la tributación indirecta, el formato clásico que además aquí solemos seguir con Francisco, ¿no? Pero pensé, digo, vamos a intentar hacer algo que la gente, el que no esté dormido todavía, pues se despierte o aguante un poquito más. Y entonces pensé en empezar por lo más importante que yo creo que tiene el fenómeno del alquiler vacacional en relación con los impuestos, o por lo menos el más importante cuantitativamente, que es el efecto en la reserva para inversiones en Canarias. Luego, a raíz de hablar de la RIC, hablaremos de todo lo demás, porque en definitiva la calificación de la actividad marca su tributación y también marca las posibilidades o no de dotar el propio incentivo fiscal. Pero cuantitativamente es lo más importante, y ahora mismo hay un montón de empresarios y un montón de profesionales que, igual que se plantearon hace muchos años materializar la RIC invirtiendo en inmuebles, se están planteando ahora materializar la RIC invirtiendo en alquiler vacacional. Y pensé, digo, ¿cómo lo puedo hacer esto que sea más o menos algo divertido, ¿no? Y con todo lo que puede hacer de divertido un abogado especialista en asesoramiento tributario, que no es mucho, a mí se me ocurrió empezar con esta imagen. ¿Y por qué esta imagen? Alguien, bueno, todos sabemos, entiendo que sabemos que es Hamlet, ¿no? ¿Qué representa Hamlet? La obra de teatro es el paradigma de ¿qué? ¿Alguien tiene una idea? ¿Pero qué es lo que representa? La duda. Hamlet es la duda que vuelve loco al príncipe de Dinamarca. Por cierto, al principio algo huele a podrido en Dinamarca. Es la duda sobre actuar, cómo actuar, qué se debe hacer, a su vez cuáles son las consecuencias de la acción, hasta tal punto que el protagonista se vuelve loco. Pues se vuelve loca su novia Ofelia, se vuelve loco él y al final acaban todos muertos, ¿no? Pues esto es famoso mundialmente y es el paradigma de la duda, porque en el año 1600 no había un mercader canario y no existía la RIC. Porque si no, en vez de tener un hombre con una calavera, tendríamos a un mercader canario hablando con su contable, diciéndole, ¿pero puedo dotar RIC? ¿La doto? ¿No la doto? ¿Qué hago? Y si la doto, ¿a qué me enfrento? ¿A un mar de lucha contra la administración? Porque así es. Y dentro de 20 años a lo mejor resulta que sí, que tenía razón. O dentro de 20 años me ha arruinado porque me han quitado la RIC. Porque claro, la RIC nos deja libre de impuestos el 90% del beneficio. Es un incentivo muy potente. Y por eso he querido empezar por aquí. ¿Y por qué esto es importante? Porque realmente, hablando de la RIC, vamos a hablar de lo que es absolutamente relevante para calificar la actividad de alquiler vacacional, que es cómo definamos la actividad, ¿vale? La actividad puede ser o arrendamiento de inmuebles o hospedaje, básicamente, ¿vale? Si es arrendamiento de inmuebles, lo tenemos complicado. De ahí la calavera, ¿vale? Muy complicado. Ahora veremos por qué. Porque la RIC en el arrendamiento de inmuebles es una cosa para pensárselo. Si arrendamiento de inmuebles, estaremos en el epígrafe relativo a alquiler de vivienda, el 8611 del IAE, y la gran duda que nos asaltará y nos martirizará todos los días de nuestra vida hasta que prescriba, y la RIC no prescribe hasta 14 años después de dotarla, estaremos todo el día pensando si va a venir un inspector de Hacienda, no sé si hay alguno. Si hay alguno, yo le invito a que baje después del coloquio y charlemos todos, porque estará 14 años pensando si me va a venir alguien a decirme que no podía materializar la RIC con la vivienda de alquiler vacacional. Por el contrario, si nos vamos al hospedaje, estaremos contentos como Shakespeare, disfrutando de su obra, ¿eh? Estaremos en el epígrafe de los alojamientos turísticos extrahoteleros, y la clave para diferenciar si estamos ante una mera actividad de alquiler de vivienda o ante un servicio de hospedaje es si se prestan o no servicios propios de la industria hotelera. Esa es una de las grandes dificultades de la cuestión. Luego lo abordaremos. Pero vámonos primero a la parte del arrendamiento de inmuebles.
Arrendamiento de inmuebles, vamos a analizar primero IRPF y luego analizaremos impuestos de sociedades. Aunque realmente lo fundamental, porque es igual para los dos impuestos, es cuándo se considera que la actividad de arrendamiento de inmuebles es una actividad económica y cuándo no. Esto es una cuestión seguramente de las más polémicas en derecho tributario, sobre todo por la RIC, porque si no fuera por la RIC no daría lugar el impacto económico de la discusión teórica, no sería tan importante, ¿no? Entonces, realmente el problema viene con la RIC y curiosamente nuestra querida Hacienda, hay otra cuestión tributaria que surgió hace unos años, que a lo mejor los que se dedican a la profesión lo saben, que fue cuando se disolvían las llamadas sociedades patrimoniales, en los que la Administración Tributaria defendió justamente lo contrario de lo que defiende con la RIC. Porque normalmente la Administración Tributaria tiene la virtud de defender una cosa u otra dependiendo de qué convenga más al interés recaudatorio, que para eso están. Entonces, el problema de la actividad económica y de cuándo es o no una actividad económica el alquiler de inmuebles viene porque, hay una definición general de actividad económica que es la ordenación de medios de producción, materiales humanos, solo uno de ellos, con la finalidad de poner bienes o servicios en el mercado. En principio, evidentemente, el alquiler de inmuebles encaja perfectamente en esa definición. En principio, el alquiler de inmuebles es una actividad económica. De hecho, Moisés ha estado hablando, creo que lo ha repetido varias veces, lo de que del empresario turístico, ¿no?, del alquiler vacacional. Pues yo lamento deciros que el empresario turístico del alquiler vacacional será empresario para muchas cosas, pero probablemente para el tema de la RIC y para el tema de la calificación de la actividad en la tributación directa, no lo va a ser. Pero bueno. El problema viene porque la ley del IRPF de toda la vida tiene una previsión específica que dice: quien se dedique al arrendamiento de inmuebles, para que su actividad se considere económica, tiene que tener al menos, antes se hablaba de un empleado y un local destinado a la actividad exclusivamente, ya últimamente, desde hace 3 años, hablamos solo, porque lo quitó la norma el requisito del local, hablamos solo de un empleado para la gestión de la actividad, un empleado con contrato laboral y a jornada completa. Lo que pensaban los contribuyentes y sus pobres asesores fiscales es que si uno cumplía lo de tener un empleado, la actividad de alquiler de inmuebles era económica. Pues ya está, ¿no? De hecho, hay consultas por ahí, antiguas. Hay una paradigmática que siempre se trata mucho de un polideportivo. Era un polideportivo, el polideportivo lo único que hacía el propietario era alquilarlo y tenía una persona que gestionaba un poco aquello. Supongo que poco más que cobrarle la renta al inquilino y las 4 cosas que hubiera que mantener en el polideportivo porque correspondieran al arrendador, que algo habría, supongo. Y la consulta decía que sí, que eso era actividad económica. Luego llegó Hacienda, la Inspección de Hacienda, y nos dijo que no. ¿Por qué? Porque entonces Hacienda se sacó un requisito, que ahí lo pongo, y por eso está parpadeando en rojo, como el fantasma del padre de Hamlet, que ni siquiera se sabía, hasta Hamlet dudaba de si era su padre o era el demonio, ¿no?, realmente, ¿no? Pues se sacó el volumen de la actividad. El volumen de la actividad, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que es una cosa absolutamente indeterminada, que depende un poco del ánimo que tenga el inspector, el ánimo que tenga uno allí. Y ¿qué es volumen de actividad? Tener 8 inmuebles arrendados es volumen de actividad para un empleado, porque lo que vino a decir la inspección es: no, mire usted, a mí no me cuente usted que tiene un empleado. Bueno, usted puede tener un empleado, claro, usted tiene el empleado para que parezca actividad económica. Y le paga el sueldo, pero el empleado es su primo y esto no es actividad económica. Porque no hay una carga de trabajo suficiente para que el empleado esté 8 horas trabajando. Oye, tú decías, pero hombre, pero la norma dice que con un empleado puedo, tal. No, lo siento, porque hace falta un volumen mínimo, un tal que lo diferencie de la mera gestión patrimonial. ¿Qué tal? Y tú, me cago en 10. Entonces, el resultado es que cuando era todo lo contrario, cuando en lugar de tener un empleado, por ejemplo, uno subcontrataba, porque no quería tener un empleado, no quería tener cargas laborales por cualquier razón, subcontrataba a un tercero que gestionaba los inmuebles, la teoría de Hacienda también era que daba igual si uno tenía un inmueble o 200 inmuebles. Como no tenía empleado, no tenía actividad económica. Coño, la gente se peleó con Hacienda. Bueno, una pelea que todavía dura. Pero estoy hablando de a lo mejor 15 años. Y los jueces al final, nuestros santos jueces del Supremo y de la Audiencia Nacional, acabaron explicándonos que lo relevante no es tener un empleado o no. Que puede haber actividad económica sin empleado
Y puede no haber actividad económica con empleados. ¿Por qué lo relevante es que hay una organización de medios materiales y personales suficiente como para que la actividad pase más allá de la mera gestión patrimonial? Con lo cual nos ha dejado en esa tierra de nadie, en la que nadie sabe dónde estamos. Por eso la calavera. Porque si vamos por aquí, el principal problema que vamos a tener es discutir con Hacienda si mi vivienda vacacional que dedico a alquiler vale o no para la RIC, ¿vale? La calificación es fundamental porque vamos al IRPF, si estamos hablando de una mera gestión patrimonial es un rendimiento del capital inmobiliario como otro cualquiera. No es igual, toda la vida ha habido gente que tenía inmuebles y los alquilaba, pues esto es exactamente igual. Lo que pasa es que usted en vez de alquilarlo un mes, 6 meses o 3 años, usted es un tío inquieto y lo alquila por días. Pues bueno, pues a mí me da lo mismo, ¿vale? Problema que como no es un alquiler de vivienda, no tiene, bueno, ahí pongo que no es apto para la RIC, porque la RIC solo vale las cosas afectas a actividades económicas. RCI significa rendimiento del capital inmobiliario, es como se califica en el IRPF. Uno se mete sus ingresitos del año, que los va apuntando, los tiene controladitos en su hoja de Excel, se los cuenta en la plataforma, como quiera uno hacerlo, se mete los gastos, incluido la comisión que le paga la plataforma, y eso le da un resultado, y por ese resultado tributa en su IRPF y punto, en la base general. Eso tiene una reducción, el alquiler de vivienda tiene una reducción del 60%, que significa que si uno obtiene 100 de rendimiento, pues solo paga por 40. ¿Para qué hizo eso Hacienda? Para fomentar que la gente declarara los alquileres, fundamentalmente, porque ahora también parece que el que se dedica al alquiler vacacional es por definición, se ha estado diciendo, poco menos que un pirata de palo, que es que no tributa nunca, y eso es una decisión personal. Aquí toda la vida el que vende papas en la rotonda de Guamasa, bueno, no sé lo que hará, igual tributa todo, pero a lo mejor no. Y el que alquila algo y se lo dan en un cartucho, pues seguramente tampoco. Eso, quiero decir que el fraude creo que va intrínseco a la actuación de la persona, no a la actividad que uno desarrolla. Pero bueno, una de las consecuencias es que como no es alquiler de vivienda, porque es una actividad turística, porque efectivamente lo es, no tiene una reducción del 60%, ¿vale? Y además, es que estoy medio miope, y además tiene que imputarse la renta del 2% por los días que uno no lo tenga alquilado, se tiene que llevar el 2% del valor catastral como renta imputada, ¿vale? Gestión patrimonial. Actividad económica. Si nos arriesgamos a tener una actividad económica de arrendamiento de inmuebles, tendremos rendimiento de actividades económicas, ingreso menos gastos, va a la base imponible general, igual que el rendimiento del capital inmobiliario, pero podremos dotar la RIC. ¿Y por qué podremos dotar la RIC? Porque la actividad es una actividad turística, ¿vale? Y uno de los supuestos en los que vale el alquiler, porque entendemos que no habrá vinculación con los alemanes que vengan aquí 3 días, supongo que no serán primos nuestros, y además nos valdrá hasta el suelo de la casa que adquiramos para RIC, siempre y cuando la rehabilitemos un poquito, que el concepto de rehabilitación es muy amplio. Con lo cual estaremos encantados, ¿no? Vale. Y en el impuesto de sociedades estamos prácticamente igual. Gestión patrimonial, no, eso sobra, eso es un error. Lo de no reducción del 60% de imputación de renta, como si no estuviera puesto. No podré dotar la RIC, tributaré en el impuesto de sociedades normal, ingresos menos gastos, con los ajustes que tenga que hacer y punto. Y si es actividad económica, podré dotar la RIC, ¿vale? Con lo cual ya les he contado un poco la tributación en el IRPF y en el impuesto de sociedades. Va a depender de la calificación que le den a la actividad. Y el efecto más relevante de verdad en tributación directa es este, ¿vale? Por supuesto, el que no quiera tributar y hacer trampas, pues siempre las ha podido hacer, y el que haga las cosas legalmente, pues estupendo. Pero ¿qué pasa si en vez de calificar la actividad como arrendamiento inmueble, la calificamos como hospedaje? Primera duda, arrendamiento inmueble, hospedaje. Dentro del arrendamiento inmueble, un mar de dudas y una complicación tremenda. Y además, de verdad, voy a ponerle un ejemplo. O sea, el que tenga una casita que antes iba él y alquilaba por meses, y ahora resulta que la ha venido Dios a ver con Airbnb y gana más dinerito, ese no tiene una actividad económica. A efectos de los impuestos directos de nuestro país, no. A efectos de actividad turística, es una actividad turística y es un empresario turístico, pero a efectos de impuestos, no, ¿vale? Sin embargo, el que tenga una actividad profesional y se dedique a ir comprando, como me consta, porque esto me lo han contado a mí y me pareció sorprendente, por lo visto están yendo en las Mercedes por ahí tocándole a la gente las puertas para comprarles las casas, para meterlas en esto, ¿no? Para renovarlas y meterlas en esto.
Pues el que se dedica a comprar casas en las Mercedes y compre 50, si es que hay 50 por allí, pues el que las compre y las dedique a esta actividad, ese tiene una actividad económica porque tendrá una organización de medios para esa explotación de arrendamiento, ¿vale? Pero, como hemos dicho, primero hay otra cosa interesantísima, que es plantearse la posibilidad de que sea hospedaje, que es lo que se plantean también los contribuyentes más espabilados. ¿Y qué es lo que diferencia el servicio de hospedaje del arrendamiento de inmuebles? El servicio de hospedaje es un servicio que engloba la estancia, pero un servicio más complejo, que evidentemente tiene otra serie de servicios adyacentes que hacen que no sea darte una llave, acostarte, levantarte e irte a los 3 días, no, algo más. Y eso es lo que se denomina servicios propios de la industria hotelera, ¿vale? Entonces, aquí yo he puesto un poco lo que las consultas de la Administración nos dicen que son servicios propios de la industria hotelera y que no lo son. Porque claro, la gente lo pregunta porque la gente quiere que sea actividad económica. La gente pregunta y dice, mire usted, yo cambio las toallas, y cambio las sábanas. Yo creo que soy un empresario hotelero. Y claro, llega Hacienda y dice, no, mire usted, si usted lo que hace es cambiar las sábanas y las toallas cada vez que uno se va y entra otro, eso no es empresario hotelero, eso es el limpio. Eso no es empresario hotelero. Otro dice, no hombre, pero es que yo estoy a disposición, me puede llamar, porque cuando se rompe algo, a mí me llama y ahí está el tío que va para allá, contrata al fontanero y arregla la tubería. No, mire usted, eso tampoco son servicios propios de la industria hotelera, usted no es un empresario hotelero. ¿Qué son servicios propios de la industria hotelera? El cambio de sábanas y toallas periódicamente, pero mientras está allí el huésped. Hombre, no todos los días, pero a lo mejor cada 2 días. ¿Usted que alquila semanas completas y cada 2 días le cambia las toallas? Pues estupendo, eso es algo. Limpieza. Usted que todos los días viene aquí una señora que usted tiene contratada, medios materiales, medios personales para desarrollar la actividad y materiales, porque hace falta la escoba y tal, y viene aquí, limpia aquello, lo deja todo flamante. Usted tiene una recepción, porque en vez de tener en la 7ª planta de la calle José Hernández de Alfonso, que era donde yo vivía antes, un alquiler vacacional, usted lo que tiene es 4 chalés bonitos, que además tienen un jardincito común, y ahí hay una persona que está allí en una garita, que por seguridad. Pues esos son servicios propios de la industria hotelera, tiene usted algo, ¿no? Usted sirve el desayuno, todas las mañanas va allí, tiene, aquí estoy para prepararle los huevitos fritos. Pues todo eso se consideran servicios propios de la industria hotelera. El que además de alquilar haga eso tendrá una actividad económica. Pero el que pretenda tener una actividad económica, cambiando la sábana cuando entran y cuando salen, llamando al fontanero y haciendo lo que todo arrendador está obligado a hacer con sus inquilinos, pues que se olvide de la actividad económica. Son graciosas las consultas porque es que son en esos términos, ¿no? Pero si fuéramos por hospedaje, ¿cuál es la ventaja que tendríamos? Nos iríamos a la definición general de actividad económica y no tendríamos que cumplir ningún requisito de los excepcionales que tanto la legislación como la administración le ponen a la actividad. Bueno, es que para la RIC tiene muchos requisitos específicos, bueno, unos cuantos, el alquiler. Pues nos olvidamos de eso porque ya la actividad no es arrendamiento, es que ya la actividad es otra, es una actividad hotelera, ¿vale? Entonces, cumplimos en principio la definición general de actividad económica y no tendremos que cumplir ningún requisito de arrendamiento y nos valdrá todo para la RIC, tributaremos y tributaremos poquito si reinvertimos en más inmuebles para alquilar, ¿vale? Esto es lo esencial de la tributación directa. También podríamos hablar un poco de cómo tributa el impuesto a la renta a los no residentes. No sé si quieren que lo hablemos en el coloquio, lo puedo decir brevemente, pero vamos. Si un no residente alquila, tiene una vivienda vacacional y la destina al alquiler, en principio tiene que tributar. Si es de fuera de la Unión Europea, Noruega o Finlandia, me parece, tiene que tributar al 24% por los ingresos y no se puede deducir los gastos. Estoy hablando de un americano o de un ruso que tenga aquí algo en alquiler vacacional. No se puede decir nada, ni lo que le pague la plataforma, ni nada de nada. Y si es de la Unión Europea, Noruega o Finlandia, pues puede tributa al 19% en vez del 24% y tributa como los españoles, tributa por la diferencia ingresos menos gastos como rendimiento al 19%. Ingresos menos gastos relacionados de la actividad. Y con esto yo ya habría terminado con la tributación directa. Y poco más hay que decir. Tributación indirecta, el IGIC. Vale. En primer lugar, esto es más sencillito,
Es más sencillito porque, como aquí estamos hablando nada más que del 7% y no de la posibilidad de que alguien se ahorre de verdad dinero, y como además esto al final lo paga el consumidor, porque el IGIC es un tributo al consumo, pues esto no hay que buscar tantas pegas para quitarlo todo. Entonces, en principio, el arrendamiento está sujeto y no exento. Esto además esto es específico de Canarias, porque en la península no es así. En la península, en el IVA, el alquiler vacacional depende de si se prestan servicios propios de la industria hotelera o no. De hecho, de ahí viene un poco la mayoría de las consultas que hablan sobre esto realmente hablan del IVA, lo que pasa es que es extrapolable también a los impuestos directos. Pero aquí, en todo caso, el que se dedica al alquiler vacacional es empresario. Ese sí es empresario, a efectos de los impuestos indirectos, no de los directos, de los indirectos. Es empresario y, por tanto, el arrendamiento está sujeto y no exento y tiene que repercutir IGIC. Y da igual si el que alquila está aquí en Canarias, está en Madrid y tiene en La Gomera un piso que alquila, o está en Pernambuco y tiene aquí un piso que alquila. Da lo mismo, porque en todos los casos el punto de conexión es el propio inmueble, que es establecimiento a estos efectos, y por tanto tiene la obligación de darse de alta, de presentar sus modelitos periódicos, de ingresar su IGIC, de deducirse el que soporte y ya está. Hay un régimen especial, que es el régimen especial del pequeño empresario, que también hay que tener un poco de cuidado, porque en principio si no se renuncia a él, se está en el régimen especial. El régimen especial es de pequeño empresario es para personas físicas, la franquicia fiscal de antes, para personas físicas que tienen menos de 30.000 euros de ingresos al año. Pues tal vez con un alquiler vacacional solo, pues para quitarte todas las obligaciones. Los pequeños empresarios están exentos de IGIC, pero claro, no se pueden deducir el IGIC que soportan al comprar. El que compre alquiler vacacional con la finalidad de explotarlo, mejor que no esté en este régimen para poder deducirse el IGIC de la adquisición, ¿vale? Depende también quién se lo venda, porque si se lo vende un particular, si se lo vende la viejita de la Mercedes, pues no le va a valer, porque esa mujer seguramente no es empresario, pero si se lo vende una promotora porque sea nuevo o quien se lo venda sea empresario, pues podrá tributar por IGIC y en ese caso será interesante, ¿no? Porque si no tributa por IGIC, tributa por transmisiones y transmisiones patrimoniales no es un impuesto recuperable y el IGIC sí lo es. Con lo cual el arrendamiento no tiene duda, ¿vale? La diferencia con la península y con el IVA es que en el IVA, cuando nos limitamos al puro alquiler, sin prestar ningún servicio propio de la industria hotelera, o sea, la mayoría de los casos, hacemos simplemente alquiler vacacional, se considera que es arrendamiento de vivienda y es un arrendamiento exento. Y solo cuando se prestan servicios propios de la industria hotelera está no exento, con lo cual es diferente. En Canarias yo creo que de una manera inteligente se optó por una solución sencilla, que es todo el que se dedica al alquiler vacacional tiene que repercutir IGIC, ¿vale? Con lo cual el que no lo haga, pues que sepa que hace ya unos añitos que tenía que estar haciéndolo. La intermediación de las plataformas, esto quizás es un poco más complejo y da lugar a mayor polémica. Yo me voy a acercar para leerlo porque si no... bien. Las plataformas pueden hacer dos cosas, intermediación en nombre ajeno o intermediación en nombre propio. Lo normal es que hagan intermediación en nombre ajeno, eso es lo habitual, ¿vale? Actúan en nombre y por cuenta del propietario de la vivienda. Ponen en contacto a las partes y ya está, y cobran. Normalmente le cobran al arrendador y yo creo que también al arrendatario. Yo sinceramente que a esto no me dedico y nunca he puesto nada en Airbnb, pero creo que también le cobran a todo el mundo, vamos. La intermediación en nombre ajeno es un servicio sujeto y no exento de IGIC, ¿vale? Ese 20% que Airbnb cobra y que yo sin haberlo sufrido en mis carnes sé por lo visto cómo lo hacen, creo que es un pequeño desastre, vamos, cómo te hacen las liquidaciones y tal, o por lo menos lo era. Eso está sujeto y no exento y hay inversión del sujeto pasivo. Inversión del sujeto pasivo significa que el arrendador que recibe el servicio de la plataforma, el servicio de intermediación, tiene la obligación de autorrepercutirse el impuesto. ¿Por qué? Porque la plataforma normalmente no está establecida en el territorio de aplicación del IGIC. No, digo normalmente porque puede ser que hubiera un intermediario, y de hecho los hay, porque ahora están proliferando los intermediarios que realmente son intermediarios del intermediario. Que lo que hacen es, yo te cojo el inmueble, tú no te preocupes, yo me encargo de gestionártelo en todas las plataformas y tal. En definitiva, otro intermediario más, ¿no? Pero en principio, si no está establecido aquí, habrá inversión del sujeto pasivo. Yo, arrendador, me autorrepercutiré el impuesto y me lo deduciré también. Eso me parece a mí que también hay mucha gente que no lo está haciendo. Luego hay un supuesto un poco más peculiar, que es la intermediación en nombre propio. Eso creo que no es muy habitual, pero si así fuera, las intermediaciones en nombre propio, a efectos del IGIC,
se considera como si se hicieran dos operaciones principales, no una de intermediación en una principal. Dos operaciones principales, la mía, arrendador, con la plataforma, que es un alquiler, y la plataforma con el cliente final, que es otro alquiler, ¿vale? El tratamiento tributario, cuando se intermedia en nombre propio, es ese. Entonces tendríamos del propietario de la plataforma, un arrendamiento. El inmueble arrendado, como es un establecimiento, tendría que repercutir IGIC exactamente igual que si le alquilo al usuario final, ¿vale? Tendría que repercutir IGIC. Y el de la plataforma al cliente, que también habría siempre que repercutir el impuesto y además ahí tendría que liquidarlo la plataforma, aunque no estuviera establecida, porque normalmente, bueno, en todo caso, porque se consideraría establecimiento permanente también el inmueble, pero además porque el mecanismo de inversión del sujeto pasivo solo es posible cuando el que se autorrepercute el impuesto o el que adquiere esa condición es empresario. Los particulares nunca pueden ser sujetos pasivos por inversión, que se llama. Entonces, siempre ahí tendría que ser la plataforma tal. Pero como digo, no es nada habitual. Y luego, si se le factura al arrendatario, si la plataforma factura algo al arrendatario, ese es un servicio que está sujeto y no exento de IGIC y que además habría que repercutir el impuesto. Ahí la plataforma tendría que darse de alta en Canarias y repercutir el IGIC, esté donde esté. Por lo que estamos diciendo, porque el arrendatario normalmente va a ser una persona, normalmente no siempre, el usuario final va a ser un particular, ¿no? Y luego, por último, en relación tanto con la tributación indirecta como con la directa, pero casi más con la directa, aunque está aquí, se ha aprobado recientemente un modelo informativo, que es el modelo 179, la orden salió hace muy poquito, la que lo aprobaba, que básicamente es para intentar evitar el fraude, es la finalidad principal del modelo, vamos, intentar evitar el fraude o las bolsas de fraude que puede haber en el alquiler vacacional. Es un modelo informativo que tiene que completar todo aquel que intermedie en alquileres vacacionales, y no solo las plataformas, porque se está hablando de las plataformas, también todos estos profesionales del sector que dicen, no te preocupes, yo me encargo de movértelo en las plataformas, de hacer las fotos, de gestionar a uno y al otro, yo me encargo de hacer de anfitrión. Ese también es un intermediario. Por eso tienen que crear el modelo 179, donde tienen que dar los máximos datos posibles, que menos el color del pelo del que va allí, hay que darlo casi todo, ¿no? Los días que se alquila, los contratos, todo. El modelo hay que presentarlo trimestralmente, menos entró en vigor el 1 de enero de 2018 para operación realizada a partir del 1 de enero de 2018 y hay que presentarlo trimestralmente, pero por excepción, el año 2018, que es el primer periodo, se presenta uno anual. No es por excepción ni porque Hacienda sea buena, es porque se le ha ocurrido ahora. Y entonces han dicho, vamos a hacer uno de año completo para el primer año y así cogemos a todo el mundo desde el 1 de enero. Esto en teoría va a estar, seguramente, seguro, estará en los datos de Hacienda, en los datos fiscales, pues ahora te vendrá la información que han volcado los intermediarios y bueno, en principio pues habrá que tributar, que es una cosa muy sana y muy buena para todos, ¿no? Y por mi parte, realmente la tributación no tiene más. Yo creo que no me he comido mi tiempo, sino que más bien me ha debido de sobrar, ¿no? 10 minutitos me han debido de sobrar, ¿no? Y listo, es que fiscalmente yo creo que no hay más. En el coloquio pueden surgir situaciones concretas, puntuales y tal, que bueno, intentaremos darle solución de la mejor manera posible. Muchas gracias.